Oh, qué humilde, se los agradezco mucho. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, me siento tan honrada y pueden oírme todos. Está este micro, no hice prueba de sonido, así que pueden sentarse. Pero qué momento de adoración tan maravilloso y estar en este lugar y sentir el amor del Señor, no solo su amor por ustedes, sino el amor de la iglesia por ustedes. Saben que cuando vengo aquí siempre me siento amada y honrada. Y solo escuchar a los líderes de esta iglesia hablando de ustedes allá atrás, ya saben, en la sala privada, los aman y están orando por ustedes. Se preocupan por ustedes, quieren que logren avanzar y experimenten la libertad que Dios nos ha dado en Jesús. Así que es un honor estar aquí. Estoy muy agradecida de que el pastor Tim y Cindy me consideren familia. Yo diría que soy neoyorquina por matrimonio. Mi esposo nació y se crió en Flushing. Su padre estaba predicando en iglesias pequeñas. Su última iglesia era en Grand Concourse, en el Bronx, pero predicó hasta pasados los 80. Cuando mi esposo estaba en la secundaria, se mudaron a Northport, Long Island, y allí lo visité a él y a su familia cuando empezamos a salir. Nací y crecí en las montañas de Carolina del Norte, así que les diré que la ciudad me es un poco intimidante, pero me encanta y traje a mis 2 hijas conmigo. Dicen que la ciudad va en su ADN, les encanta. Hoy salieron a pasear por las calles, les encanta el ruido y ajetreo y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Y que el pastor Tim me confiara el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes. Así que gracias. Y a los que se unen en línea, bienvenidos. Oren conmigo un momento. Señor Jesús, venimos ahora y te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque nos amas a cada uno como si solo hubiera uno a quien amar. Nosotros te amamos y queremos que nuestras vidas reflejen todo aquello por lo que moriste y resucitaste para darnos. No queremos quedarnos en la oscuridad, ni en las cadenas, ni en la prisión de la falta de perdón o la amargura. Estamos orando para que esta noche señales qué es lo que nos obstruye de la libertad que moriste para darnos. Así que, Señor, oro ahora para que tomes este mensaje, que lo bendigas, que nos hables a través de él, que escuchemos el suave susurro del Espíritu Santo diciéndonos qué es lo siguiente que debemos hacer para ser libres de lo que nos ata. Así que te entregamos este mensaje pidiendo la plenitud de tu bendición sobre él. Si no nos bendices, no seremos bendecidos. Así que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y creo que esto está chasqueando un poco, pero espero que esté bien. Hace ya varios años mi esposo fue al médico y era solo para hacerse un chequeo anual. Pero al salir del consultorio del médico dijo, ¿saben? Siento opresión en el pecho. Y el médico ni siquiera dudó, lo envió directamente al hospital. Me llamó y me dijo que le preparara un bolso y me encontrara con él en el hospital. Así que fui y esa noche le hicieron un cateterismo cardíaco. Es donde usan una pequeña cámara, no sé cómo, y la suben por su arteria y llegan hasta el corazón y examinan el interior. Tras esto, el médico me llevó al quirófano y me mostró en el monitor lo que vio en el corazón de mi esposo. Y era una obstrucción del 95% en la arteria coronaria. Así que mi esposo estuvo a punto de sufrir un infarto grave que ponía en riesgo su vida y ni siquiera lo sabía. Solo sentía que estaba un poco incómodo y descubrí en mi propia vida que si no tengo cuidado podría tener una obstrucción. Voy a quitarme el arete, está bien. Muy bien, se lo voy a dar a mi hija. Ella es Morrow. Ya. Si esto funciona, está bien. Si era mi arete, ya me lo quité, ¿vale? Tómalo. Lo siento. Oía un chasquido. No sabía qué era, pero en fin, creo que a veces en nuestras vidas no sabemos qué es lo que va mal. Hay opresión. Estamos atados. No sentimos la libertad que se expresó esta noche en esta plataforma. Pero no sabemos por qué. Y por eso yo creo que de vez en cuando en mi vida necesito un cateterismo cardíaco espiritual, porque no sé realmente cuál es el problema.
Y eso es lo que ocurre en Apocalipsis, capítulos 2 y 3, cuando Jesús escribe una carta a 7 iglesias diferentes. Y en estas iglesias es como si hiciera brillar la luz de su palabra, revelándoles una obstrucción que no sabían que tenían. Así que no sé si trajeron su Biblia esta noche, pero vamos a examinar 3 de las iglesias. Voy a mirar el tiempo y a cuántas iglesias puedo ir. La dulce Amy me dijo que podía tomar todo el tiempo que quisiera, así que quizá vayamos a todas para hablar de cada una. Pero la primera de la que quiero hablar es de Éfeso, en Apocalipsis 2, del 1 al 7. Y les diré esto sobre estas cartas. Cada carta sigue un patrón. Jesús se identifica de forma relevante para esa iglesia y luego continúa. Es como si dijera, mírenme, fíjense en mí. Luego dice, aprendan de mí. Sé lo que están haciendo bien. Los elogia. Sé lo que están haciendo mal. Los confronta. Luego dice, sé lo que necesitan hacer. Y Él los corrige. Y luego al final dice, escúchenme. Y Él tiene un principio que debemos aprender y una promesa que alcanzar. Así que ese es el mismo patrón para las 7 iglesias. Así que tomemos la primera, en Éfeso. Y les diré esto sobre Éfeso. Era una iglesia donde la gente estaba prácticamente en su segunda generación de conocer a Jesús. Crecieron en un hogar cristiano y en la iglesia, estando bajo un liderazgo excelente. Pablo fundó la iglesia, el apóstol Juan fue su pastor y Timoteo era superintendente. Me identifico con la iglesia de Éfeso porque crecí en un hogar cristiano, en la iglesia, bajo un liderazgo excelente, no solo en mi hogar, sino también de personas cuyos libros he leído o cuyos vídeos he visto o que me han guiado. Me pregunto si hay alguien así aquí, alguien que ha crecido en un hogar cristiano, y sé que si eres miembro de la iglesia de Times Square, has tenido un liderazgo excelente. Tal vez no sea solo liderazgo en vivo, sino quienes escuchan en podcast o leen en libros. Y por eso me identifiqué con esta iglesia. Y creo que si se identifican con ella, puede ser que lo que Dios vio en la iglesia de Éfeso es lo que ve en mi vida y en la de ustedes. Y sé que me ha hablado a través de esta carta. Así que dice, mírenme. Así que nos pide enfocarnos en Él. Verso 1, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. En el final del capítulo 1, las estrellas son, digamos, las personas o líderes. El candelabro es la iglesia. Así que permítanme aplicarlo de esta manera. Jesús dice, mírenme. Entonces, ¿a dónde están mirando? Enfocándose en alguien que no vino esta noche, en alguien que sí vino y no pueden creer que esté aquí. O ustedes saben. Entonces Jesús dice, mírenme. Miren a Jesús, enfóquense en Jesús. Y Él dice, yo te sostengo en mi mano derecha. Sostengo en la mano derecha mi peine, cepillo, lapicero, tenedor, cosas que uso. Y creo que está diciendo, quiero usarte. Estoy aquí entre ustedes esta noche. Él está caminando entre este candelabro. ¿Saben entonces que Jesús está aquí? Creo que esta es una cita divina para ustedes. Miren a Jesús. Creo que tiene una palabra para ustedes. Dice, aprendan de mí, sé lo que hacen. Y elogia a la iglesia de Éfeso. Dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y perseverancia. Ellos discernían e identificaban los falsos maestros. El versículo 5 decía que odiaban lo que él odiaba. Interesante. No voy a entrar en ese tema. Pero a veces el odio es una emoción propia de Cristo, especialmente si es contra el mal. Pero de todos modos, él solo los estaba aplaudiendo. Y pienso en este evento y el equipo de música, no sé sus nombres, pero nos han guiado en la adoración. Y no sé quién puso todos sus instrumentos aquí, ni quién encendió las luces, ni quién abrió las puertas, ni quién organizó el programa. Pero Jesús dijo, lo sé, conozco tus obras. Y puede que haya alguien aquí cuyo nombre nunca estará en un programa, nunca estarás en una plataforma. Sabes, tal vez no seas reconocido, excepto por los de tu familia. Jesús dice, conozco tus obras, conozco tu duro trabajo, conozco tu perseverancia. Y si no te queda nada más, quiero que te quedes con esto. No hay trucos, ¿vale? Solo son los aplausos del cielo. En un mundo apático, complaciente y que de hecho se está volviendo hostil, Jesús dice, gracias por lo que estás haciendo por mí. Incluso si es solo ser amable con un extraño o sonreírle a alguien en la tienda o, ya saben, dar un refresco a alguien en la calle o, ya saben, puede ser algo simple, pequeño, pero Jesús dice, sé lo que estás haciendo por mí, gracias.
así que Él los elogia. Y luego dice, quiero confrontarlos, así que esta es la obstrucción. En el versículo 4, cuando dice, gracias por todo lo que haces por mí, pero tengo esto contra ti. Has abandonado tu primer amor. Y un primer amor es un amor emocional. Es afectuoso. No sé si recuerdan cuando se enamoraron por primera vez de su cónyuge. Recuerdo cuando me enamoré por primera vez de Danny Lotz y simplemente no podía hablar lo suficiente con él. Quería contarle todo y luego no podía escucharlo lo suficiente. Quería que él me contara todo y pasamos todo el tiempo que pudimos juntos. Y recuerdo cuando me enamoré de Jesús. No podía hablar lo suficiente con él en oración ni escucharlo lo suficiente. Quería leer mi Biblia todo el tiempo, ya saben. Y simplemente estás enamorado de él. Ese es un primer amor y la iglesia de Éfeso lo había perdido. Y él les reprochó eso. Entonces, ¿recuerdan cómo era estar enamorado de Jesús cuando fueron convertidos y se liberaron de la culpa y supieron que sus pecados fueron perdonados y vinieron a la iglesia y escucharon la adoración? Y es emocionante y estaban enamorados de Jesús, ¿recuerdan? Cuando lo pierdes es una caída muy larga, ¿verdad? Así que hace bastante tiempo di una clase bíblica por 12 años. Nunca falté a una clase porque quería aprender todo lo que el Señor tenía para mí. Era una clase semanal. Luego me llamó para un ministerio itinerante y antes de partir fui responsable de capacitar a 65 líderes y les dije, tengan cuidado. No pongan la mecánica de la clase antes que el ministerio. No dejen que nada les robe su amor por Jesús. Así que salí a un ministerio itinerante y eso fue lo que yo me decía a mí misma, Ann, debes asegurarte de mantener tu relación de amor con Jesús. Primero di una conferencia de pastores en Fiji. Yo tenía como unas 6 sesiones y el otro orador quería ir a la playa. Entonces me dejó sus sesiones y con 500 pastores estuve dando sesión tras sesión sin parar. Regresé a este país. Me pidieron que fuera a Brasil a hablar en un congreso de evangelismo. Y fui allá y les hablé. Y luego alguien oyó que yo estaba allí. Me pidieron ir al sur de Brasil a hablar en un congreso juvenil, lo cual hice y regresé. Y solo estaba hablando y viajando. Y sabía que al entrar a la iglesia nunca llegaba a sumergirme en la adoración. Y al abrir mi Biblia no parecía oír los susurros del Espíritu. Y cuando oraba, mis oraciones no parecían pasar del techo. Pero pensé que solo estaba cansada, que era el desfase horario. Y entonces me encontré con este pasaje y oí al Espíritu decir, Ann, conozco tus obras, sé lo que hiciste en Fiji y Brasil y todo lo que haces, tu duro trabajo, tu perseverancia. Gracias. Y podía oír el aplauso del cielo. Pero, Ann, estás abandonando tu amor por mí. Y pasé al siguiente versículo. Sabía que esa no era yo, pues voy enseñando a todo el mundo a amar a Jesús. Pero ¿sabes cómo actúa el Espíritu al confrontarte? No puedes escapar de eso. Y me trajo de vuelta a ese versículo. Y supe que él veía una obstrucción, que yo no sabía que estaba ahí. Así que me puse de rodillas y las lágrimas rodaban por mis mejillas. Y dije, bueno, Señor, ¿qué es lo que ves? Y él vio que yo estaba abandonando. No era solo, ya saben, el desfase horario y todo eso, aunque todo eso influyó, pero es el ajetreo lo que desplazó mi adoración y mi tiempo con él. La obstrucción era el ajetreo, poner el trabajo antes que la adoración. Y entonces dije, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo recupero el amor por ti? Así que en el versículo 5 me dijo 3 cosas. Dijo, 1, recuerda la altura de la que has caído. Recuerda cómo era cuando estabas enamorada de mí. Y pude recordar. Y déjenme preguntarles, ¿pueden recordar cuándo fue eso en su vida? Y si nunca han estado enamorados de Jesús, permítanme decirles que se pierden la cima de la vida cristiana. Así que no es solo, ya saben, ser cristiano no es solo una lista de tareas. Ser cristiano es una relación de amor con Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y cuando estás enamorado de Él y pasas tiempo con Él y quieres pasar más tiempo y escuchas de Él al leer tu Biblia. Y si pierdes eso, entonces te conviertes en alguien mecánico, superficial. Solo te estás dejando llevar por la corriente en tu vida cristiana. No era el desfase horario, recordaba. Y luego dijo, Ann, arrepiéntete. Arrepentirse es dar la espalda a eso.
deja de no amarme. Y dije, pero si un primer amor es emocional, apasionado, afectivo, no puedo controlar esas cosas. Entonces, ¿cómo dejo de no tenerlas? Así que me dijo la tercera cosa. La tercera cosa fue volver a las cosas que hacía al principio. Y supe exactamente de qué estaba hablando. Había estado yendo de un lado a otro hablando, ya saben, dando mensajes. Me preparé, pero no había hecho un estudio bíblico para mí misma desde que inicié ese ministerio itinerante y solo estaba dando una charla tras otra. Así que me arrepentí. Tomé un blog y un bolígrafo, abrí mi Biblia y comencé un estudio profundo del libro de Apocalipsis. Y les diré esto, ese estudio profundo, lo que el Espíritu me dijo a través de Apocalipsis, lo anoté. Se convirtió en el primer libro que publiqué en 1998. Ganó un medallón de oro por excelencia en su categoría. Se volvió a publicar el verano pasado, pero les digo eso porque ese libro, La visión de su gloria, es fruto de mi arrepentimiento. Eso surgió como resultado de mi desesperación de recuperar mi amor por Él en mi vida. Así que volví a las primeras cosas, pero luego Él también dijo, Ann, vuelve a lo primero, a la cruz. Vuelve y confiesa tu falta de amor por mí como el pecado que es. El más grande mandamiento, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. ¿Podría ser que el mayor pecado no sea robar, matar o cometer adulterio? El mayor pecado es no amar al Señor con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Me arrepentí, volví a las primeras cosas. En una semana, cuando fui a la iglesia, me sumergí en la adoración. Cuando oraba, sentía que me estaba conectando y al abrir mi Biblia podía oír al Espíritu susurrando. No a diario, pero ya saben, la palabra cobra vida para uno. Y quiero decirles algo, nunca quiero perder eso. Y seré honesta con ustedes. He estado muy cerca en los últimos 6 meses. He estado tan ocupada, pero me aseguro de pasar tiempo cada día solo con Él, solo para oír su voz, solo para hablarle. Anoche, cuando no podía dormir, me encontré cantando en mi espíritu. Y no sé cantar, pero los coros de alabanza, ¿sabes cómo se quedan contigo? Y simplemente en mi espíritu estuve cantando y alabando durante la noche. Y el amor está ahí. Cansancio, sí. Fatiga, sí. Pero el amor por Jesús está ahí. Así que quiero preguntarles, si han perdido su amor por Él, recuerden los momentos más grandiosos. Estén dispuestos a arrepentirse, a dejar de simplemente aguantar en la vida cristiana. Deja de actuar de forma superficial y mecánica solo para cumplir. ¿Cómo? Vuelve a lo que hacías al principio. ¿Qué hacías cuando estabas enamorado de Jesús que ahora ya no haces? Puede que, sabes, sea diferente para cada uno de nosotros. Quizás para ti sea estudiar la Biblia, quizás sea leerla a diario. Tal vez tenga algo que ver con tu tiempo de oración. Tal vez cuando viniste a Cristo por primera vez compartías el Evangelio. Tal vez no sé qué podría ser, pero ruego que el Espíritu Santo ahora mismo lo traiga a tu mente. También podría ser algo que no era algo que estaba en tu vida y dejaste que se perdiera, sino algo que no estaba en tu vida y dejaste que se colara. Y les diré algo, el pecado les robará la conciencia del amor de Dios por ustedes y su amor por Él. Pensarán que han perdido su salvación si viven en esa clase de pecado. No es así. Una vez salvos, son salvos. Pero pueden perder ese sentido de su presencia y de su amor en su vida. Así que, sea lo que sea, recordarían cómo era cuando estaban enamorados de Jesús y hay libertad en ello, ¿no es cierto? Se perdonan sus pecados. Su culpa es quitada. El cielo se abrió para ustedes. El Espíritu de Dios vive en ustedes. Y de algún modo todo se complica y se vuelve confuso. Así que recuerden, arrepiéntanse y vuelvan. Escúchenme, dice el Espíritu. Un principio es este, que el amor por Jesús debe ser lo primero. Él quiere tu amor más que todo el servicio combinado. Él valora más quién eres que lo que haces por Él. ¿Hay alguien priorizando el trabajo sobre su adoración? Vuelvan a priorizar su adoración. Y de hecho, nunca dejen de adorar. Y al adorar y amar al Señor y alabarle desde esa profunda actitud de adoración,
De ahí es de donde fluye su labor y su trabajo. Fluye de su corazón de amor por Él. El principio dice en el versículo 7, dice, les daré el derecho a comer del árbol de la vida. Perdón, la promesa, les daré el derecho a comer del árbol de la vida. Representa la vida eterna. Jesús dijo en Juan 17 que esta vida es conocerle en una relación íntima y permanente. Así que si vuelven a poner el amor por Él, primero podrán estarán satisfechos en esa relación con el Señor. Y estarán en el paraíso de Dios. Eso es vivir en su presencia, esa conciencia de su presencia en su vida. Oh Dios mío, si pierden esa conciencia, si pierden ese amor por Él, la vida cristiana casi se convierte en una carga. Así que alguien aquí necesita liberarse de lo que sea que esté causando que cuando hayan perdido ese primer amor, el ajetreo. Toda la labor que hacen por Él, que tal vez es simplemente su trabajo diario, pero están tan ocupados que han permitido que lo desplace. Así que aquellos que vencen, pongan el amor por Jesús de nuevo primero en su vida. ¿Oyen lo que el Espíritu está diciendo? Amy hablaba de cómo el Espíritu le habló a ella. El Espíritu me habla por su palabra y ruego que les hable mediante este pasaje. ¿Oyen lo que el Espíritu dice? Pongan de nuevo el amor por Jesús primero. La iglesia de Éfeso no prestó atención, no escucharon y allí no quedan más que ruinas. Hoy se puede caminar por las ruinas de Éfeso. La próxima iglesia, por ahora, solo voy a mencionar 3 y luego, si tengo tiempo, volveré a algunas de las otras. Pero quiero mencionar una en particular, la de Pérgamo. Dejaremos de lado la de Esmirna. En esa no había ninguna obstrucción. Veo una obstrucción, pues dice en el versículo 10, no tengan miedo. Y ellos habían sido perseguidos. Y creo que si compartes el evangelio, y Amy contó algunas historias maravillosas sobre cuando oró con alguien que quería la oración, o cuando se reunió con una familia y querían reconciliarse. Pero ¿qué si oras por alguien, dices, quiero orar por ti y te atacan? ¿Quién te crees que eres? O entras y compartes el evangelio con alguien y te atacan y te dicen, todos tenemos nuestras religiones y nuestros dioses, y al hacer eso puede que la próxima vez que tengas la oportunidad no la aproveches. Jesús le dijo a la iglesia de Esmirna, no tengan miedo. Me pregunto si temían más persecución si se mostraban valientes. Así que tomen esa palabra. La iglesia de Esmirna lo hizo. Todavía hay una iglesia cristiana en esa ciudad. No se llama Esmirna, es Izmir. Está en la costa occidental de Turquía, pero me gustaría mencionar Pérgamo. No voy a entrar en detalles, pero en Pérgamo la obstrucción era, no sé exactamente cómo llamarlo, tal vez progresismo, pero era una iglesia que se fundó en una ciudad que tenía una gran universidad de medicina, tenía una biblioteca de 200,000 tablillas cuneiformes, estaba en pleno auge y la gente estaba entusiasmada. La iglesia se plantó allí porque querían que impactara a una ciudad tan importante y en cambio la ciudad impactó a la iglesia. Y muy pronto no se notaba la diferencia entre la iglesia y la gente de fuera de la iglesia. Y una razón fue porque permitieron que entraran en la iglesia gente que negó la palabra de Dios, que la diluyó, que la distorsionó, que desobedeció la palabra de Dios, que alejó a otros de ella. Eso es precisamente lo que quiero enfatizar. Esta es la palabra de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no permitan que nadie los aleje de ella. Dicen que contiene mitos, contradicciones o errores. No, es la palabra de Dios. Dios es un caballero. Él cumple su palabra. La Biblia lo dice, amén. Y la Biblia dice que fue inspirada por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad. Él no se burla de nosotros. Si dicen que tiene errores o mitos, deshonran la integridad del Espíritu Santo. Crean en la palabra de Dios, aunque no lo entiendan todo. Yo no entiendo todo, pero creo que cada palabra es verdad. Jesús dijo que ni una jota ni una tilde pasarían hasta que todo se cumpliera. La palabra de Dios está establecida para siempre en el cielo, dice la Biblia. Así que lean su Biblia, lean su Biblia, lean su Biblia. En este tiempo loco en el que vivimos, donde tú tienes la verdad, yo la tengo, ellos la tienen y alguien más también. Esta es la verdad, ¿de acuerdo? Jesús dijo, yo soy la verdad, la palabra viva y la palabra escrita. Y ese es el fundamento sobre el cual puedes edificar tu vida. La palabra de Dios funciona, ¿de acuerdo? Él cumple su palabra, así que lean su Biblia. La iglesia de Pérgamo no lo hizo.
Hoy no queda nada allí más que ruinas. La iglesia de Tiatira solo la mencionaré. La carta más larga de esta lista, de estas 7 iglesias, fue para Tiatira, una iglesia pequeñita en una ciudad pequeñita, y aún así provocaron la ira de Jesús. Él los miró con ojos de fuego ardiente. Él estaba enojado. Y cuando lees lo que hicieron, realmente parecían ser una gran iglesia. Hasta que llega al punto en que dice lo que tenía contra ellos. La obstrucción era la inmoralidad sexual, su compromiso con el mundo. Y estoy aquí para decirles, ni siquiera tengo que aplicarlo, entrar en detalles, pero basta con caminar por Times Square, encender la televisión o ver las noticias en la computadora y te bombardean con tentaciones sexuales. Y es que me duele por aquellos de ustedes que son padres criando niños pequeños o adolescentes porque está en todas partes, es denso. Así que lo único que sé es que Dios dice, sean santos como Él es santo. Él exige santidad de su pueblo. Así que en la santidad, la mejor definición de santidad es simplemente ser como Jesús. Y en Jesús no había pecado en absoluto. Y creo que la obstrucción en Pérgamo era precisamente ese pecado y tal vez también consentirlo. ¿Crees que nadie te ve? Cuando estás frente a la computadora, en una habitación oscura, viendo pornografía, es como un veneno. Arruinará y contaminará tu vida por completo. Jesús dijo que si no la eliminas, te afectará, te enfermará espiritualmente, si no físicamente. Así fue para quien los llevó a eso. Y luego afectó a los hijos y a la familia. Y entonces, ¿oyen lo que el Espíritu está diciendo? Asegúrense de que no haya nada, ya sea inmoralidad sexual virtual o inmoralidad sexual literal, sea lo que sea, córtenlo. Y sé que algunas de esas cosas se vuelven adicciones, busquen ayuda. Y sé que esta iglesia tendría personas que los ayudarían con eso. Pero no vivan su vida adictos y atados por esa cadena, ¿de acuerdo? Él los liberará de ello porque exige que sean santos y luego les dará el Espíritu Santo que les ayudará a ser santos. Pero tienen que hacer su parte y sacarlo de su vida. Así que la iglesia de Tiatira no lo hizo y, ya saben, ya ni siquiera son piedras en un campo, simplemente fue borrada del mapa. La siguiente iglesia de la que me gustaría hablar es el capítulo 3, versículo 1, la iglesia de Sardis. Y Sardis es una de las que Dios usó para hablarme. Así que dice en el versículo 1, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Los 7 espíritus de Dios son simplemente otro nombre para el Espíritu Santo. Es una imagen de Jesús sosteniendo la balanza. El Espíritu Santo está en un lado y los líderes o miembros de la iglesia en el otro. Saben, la gente dice, bueno, Dios pesará mis buenas y malas obras, y si las buenas superan a las malas, me permitirá ir al cielo. Y de hecho, Él nos pesará. Pero no pesa nuestras obras buenas contra las malas. Él pesa todas nuestras obras, nuestras vidas frente a la perfección del Espíritu Santo, y le dijo a Sardis, no das la talla. Lo único por lo que pudo elogiarlos fue porque conocían a personas que estaban bien con él. Entonces dice en el versículo 1, despierta, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, tus obras no están completas, no son perfectas ante mis ojos. Y el Señor me habló a través de este capítulo hace años. Y dijo, Ann, te he pesado en la balanza y he hallado que te has quedado corta. Y luego me dijo, necesitas despertar, tienes fama de estar viva. Y yo iba por todo el mundo dando charlas, tenía fama de estar viva, pero él dijo, tal como yo lo veo, estás muriendo. Necesitas despertar y reavivar lo que aún es rescatable. Y supe exactamente de qué estaba hablando. Hablaba de mi tiempo de oración temprano en la mañana, vaya, porque soy muy dormilona. Me encanta irme a la cama. Me encanta dormir, especialmente por la mañana. Cuando sé que debo levantarme, simplemente no puedo. Así que me dormía 10 minutos más, saltándome mi tiempo a solas y mi oración. Luego me levantaba y empezaba el día acelerada. Y él dijo, Ann, eso no sirve. Tus obras están incompletas por no estar bañadas en oración. Y otras personas oraron por mí y yo sustituí mis oraciones por las suyas. Pero eso no es suficiente. Tienes que orar tú misma, ¿sabes? Así que fui al centro comercial. Compré un despertador que cuando sonaba parecía una alarma de 5 campanas, ya saben. Te sacudía y se te aceleraba el corazón y no volvías a dormirte jamás. Así que la primera mañana lo puse y esa cosa sonó cuando quería levantarme.
Y mi pobre esposo saltó y dijo, Ann, ¿qué estás haciendo? Se lo conté y él solo se tapó con las sábanas. Dijo que estaba muy disgustado. Debí haberle avisado, ya saben, pero me levanté y lo hice cada mañana hasta despertarme incluso antes de la alarma para poder hacerme tiempo para estar con el Señor. Así que ya saben. Les diré que me levanto, me lavo la cara y sí me tomo una taza de café. Así que pueden hacer algunas cosas prácticas. Y les diré, tal vez solo les pregunte, ¿hay alguien aquí que necesita despertar? ¿Cómo va tu vida de oración? Tu vida de oración, ya sabes, no tienes por qué tener solo un monólogo. No tendría un monólogo con Dios. No soy de orar así. La oración de Amy fue magnífica. Simplemente se dejó llevar y admiro tanto a alguien que puede dejar que fluya así, pero especialmente en privado. La verdad es que yo no puedo, ¿saben? Así que cuando me encuentro con el Señor por la mañana, abro su palabra y leo unos versículos. Y luego quiero escuchar lo que Él tiene que decir. Después le hablo de lo que he leído y lo que siento que me dice, o tal vez se aplique a alguien más. A veces puedo oír el susurro de esa palabra para alguien y le envío un mensaje ahí desde mi momento de quietud. O les envío un correo y simplemente, saben, es muy dulce cómo el Señor ha usado eso. Y luego leo unos libritos devocionales y después me adentro en su palabra. Tomo unos versículos y me pregunto, ¿qué dicen? Enumero los hechos. ¿Qué significan? Busco lecciones en ellos. ¿Qué significan para mí? Y pongo las lecciones como preguntas para hacerme a mí misma y escucho al Espíritu que me susurra a través de la palabra. No lo hace todas las mañanas, pero sí lo suficiente para que quiera saltar de la cama. Quiero pasar tiempo con Él. Así que para mantener ese primer amor y tu relación con Él y no perderla, necesitas, como no hizo Pérgamo, pasar tiempo en su palabra y creer en su palabra y acercarte a su palabra por fe, sabiendo que es la palabra de Dios y que Él habla a través de su palabra. Pero luego requiere tiempo, ¿verdad?, para pasarlo en oración. Y simplemente, ¿cuándo puedes sacar tiempo? Saco tiempo por la mañana porque una persona que me guiaba me dijo, si oras al final del día es como afinar el violín cuando ya terminó la sinfonía. Así que si quieres afinar tu violín, afina tu espíritu a primera hora de la mañana. Así será menos probable que cometas todos esos errores en el día. Así que yo lo hago por la mañana, pero tú elige el momento que te sea mejor. Sea mediodía o de noche, quiero levantarme, comenzar el día con Él, solo escuchar lo que tiene que decir y contarle lo que hay en mi corazón. Leer su palabra, aplicarla. Entonces, ¿qué bendición podrías estar perdiéndote por no pasar tiempo con Él de esa manera? Tengo un lugar designado en mi casa, una silla junto a la chimenea, y junto a ella tengo mi Biblia devocional, no esta. Esta es la que me llevo cuando viajo, pero tengo una Biblia con la que nunca viajo, siempre está ahí. Unas gafas, bolígrafo, lápiz, cuaderno, mis libros devocionales, pañuelos. Así no tengo que ir corriendo a buscarlos por la mañana. Si haces eso, te vas a distraer y puede que no vuelvas a tu tiempo de oración. Así que ¿oyen lo que dice el Espíritu? Creo que el principio es que Dios no se fija en la apariencia externa. A Él no le impresiona nuestra reputación. Él mira al corazón. Así que a veces no sabemos lo que ve hasta que nos lo revela. ¿Qué te revelaría Él sobre tu vida de oración, sobre el tiempo que pasas con Él o que no pasas con Él? Y no es algo que tengas que hacer, es algo que, bueno, en cierto sentido sí tienes que hacer, pero que quieres hacer. Si estás enamorado de Él, el gozo de tu vida es pasar tiempo con Él, oír lo que tiene que decir, decirle lo que hay en tu corazón, tus preocupaciones. Así que la promesa, me encantó lo que cantamos. Creo que estarás vestido de blanco y Él te dará un nombre nuevo, un nombre que solo Él conoce. Y vestido de blanco, creo que significa que hará que estés en paz con Él, tan lleno del Espíritu. Puede que los demás no sepan bien qué es lo que pasa en tu vida, pero percibirán la presencia de Jesús. Verán su reflejo en la pureza y belleza de tu vida. Así que la obstrucción para mí fue la falta de oración. Entonces, ¿oyen lo que el Espíritu dice?
¿Le pedirías que te ayude a quitar eso volviendo a poner la oración como prioridad en tu vida? Podemos tener un gran avance, pero tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? La iglesia de Sardis no estaba escuchando. Hoy no queda nada allí más que ruinas. La quinta iglesia, es la sexta iglesia en esta lista, era Filadelfia. Y esta es otra a través de la cual el Señor me habló. Pero en el capítulo 3, versículo 7, esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Y creo que las llaves de David son llaves para puertas de oportunidad en nuestras vidas. Entonces, ¿quién creías que tiene las llaves? ¿Crees que es tu jefe, tu empleador, tu esposo o esposa o alguien en esta iglesia? Ya sabes, ¿quién crees que tiene las puertas, las llaves de las puertas de oportunidad para ti? Jesús dice: yo tengo las llaves. Y no puedo decirles como mujer en el ministerio lo que eso ha significado para mí. Porque ha habido gente que me ha cerrado puertas y no importa, porque sé que si Jesús quiere, Él puede abrirlas, ¿verdad? Así que no intento hacerme un nombre, crear un ministerio para mí misma. Solo busco seguirlo a donde Él me guíe. Y si Él me guía, Él va a abrir puertas. Y bueno, de todos modos, aprendan de mí, dice Él. Sé lo que estás haciendo bien. El versículo 8 dice: conozco tus obras. Tus fuerzas son pocas. Has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Y luego dice: sé lo que estás haciendo mal. Nada. Esta es otra iglesia. No tuvo obstrucción la iglesia de Filadelfia. Y por cierto, esto es Filadelfia, Turquía, no Filadelfia, Pensilvania, ¿vale? Solo para aclarar. Pero no había nada obstruyendo. Pero veo la tendencia a que haya una obstrucción en esta iglesia porque lo vi en mi propia vida. Y es cuando Él dice: sé que tus fuerzas son pocas. Y Él me habló a través de este pasaje. Cuando me llamó al ministerio fuera de mi hogar, y creerían que eso fue hace ya 50 años, me llamó a servir en el ministerio fuera de mi casa. Y mis hijos tenían 5, 3 años y 10 meses. Y me abrió una puerta para dar clases bíblicas en mi ciudad. No entraré en detalles, pero me abrió una puerta para dar clases bíblicas en mi ciudad. Entonces yo dije: Jesús, yo no puedo hacer eso. Y el Espíritu pareció susurrar: lo sé, Ann, y me encanta que no dijera: sí puedes, si te esfuerzas, tienes más talento del que crees. Estuvo de acuerdo conmigo. Yo dije: Señor, no puedo. Y Él asintió: Ann, sé que tú no puedes, pero yo sí. Y dije: Señor, soy débil. Y lo era. Nunca he sido físicamente fuerte, pero Él dijo: está bien, lo sé también, pero yo soy fuerte. Y dije: Señor, soy totalmente incapaz. Y dijo: eso también está bien, pues yo soy suficiente. Entra por la puerta abierta. Así que les pregunto: ¿qué puerta les ha abierto Él a ustedes? Quizás una oportunidad en su trabajo, o una oportunidad en esta iglesia, una oportunidad de misión, o no sé, tal vez compartir el evangelio con un vecino. No sé cuál podría ser esa oportunidad. Oro para que Él te la revele, una puerta abierta. Él no quiere abrirla para que te asomes solo por curiosear qué hay al otro lado. Él quiere que ustedes entren por ella. Así que finalmente, cuando yo no pude discutir con Él, ¿saben? Y simplemente tuve que decir: sí, Señor, porque si no entraba por esa puerta abierta, ya no podría llamarlo mi Señor. Y sabía que eso tendría repercusiones a lo largo de toda mi vida cristiana. Así que Él es mi Señor y era mi Señor en ese momento. Así que solo dije: sí, Señor. Y dije: Señor, en el versículo 11 dice: aférrate a lo que tienes. Y yo dije: bueno, ¿qué es lo que tengo? Yo sé muy bien qué es lo que no tengo. No tengo muchas fuerzas, no tengo mucho tiempo, tengo a estos 3 niños pequeños, no tengo mucha educación, no tengo mucho dinero, no tengo mucha experiencia, solo tengo pequeñas cositas. Y Él dijo, así que pregunté: ¿qué es lo que tengo? Y Él susurró: Ann, me tienes a mí y tienes mi palabra, entra por la puerta abierta. Entonces entré por esa puerta abierta y se presentaron 500 mujeres. Impartí esa clase durante 12 años sin faltar ni una vez. Y luego Dios me llamó al ministerio itinerante. Y cuando me llamó y empecé a recibir invitaciones de todo el mundo, le dije: Señor, no puedo hacerlo.
Y él dijo, lo sé, pero yo sí puedo. Y yo dije, Señor, soy débil. Y él dijo, eso también lo sé, pero yo soy fuerte. Y dije, Señor, no soy para nada apta para esto. Y él dijo, también lo sé, Ann, pero yo soy suficiente. Entra por la puerta abierta. Y supe que no debía seguir discutiendo. Solo dije, sí, Señor, aferrándome a lo que tengo, que es el Señor Jesucristo y su palabra. Y desde ahí he entrado por puertas abiertas. Y puedo decirles algo, es la aventura más emocionante en la que puedan embarcarse jamás. Es como Pedro en la barca cuando llegó la tormenta y luego Jesús camina sobre el agua. Creen que es un fantasma y se asustan. Jesús dice, paz, soy yo, no teman. Pedro dice, Señor, si eres tú, permíteme ir. Jesús responde, está bien, Pedro, ven. Y Pedro puso esa pierna velluda con una sandalia sobre el agua embravecida y salió de esa barca. Y caminó sobre el agua hasta que miró las olas. Y entonces cayó y gritó, y Jesús lo atrapó. Y no dudo que volvieron caminando sobre el agua para entrar en la barca. Y lo que quiero señalar es que Pedro tuvo que salir de su zona de confort, ¿no? Para poder experimentar el poder de Dios, que le permitiera hacer algo imposible para él mismo. Y eso es lo emocionante. Esa es la aventura de la vida cristiana. Se trata de salir y hacer cosas. Si sales del barco y algo así, y él no te ha dicho que vengas, estás en problemas. Entonces quieres seguir su guía, pero si él te abre una puerta y entras por ella, verás lo que puede hacer en y a través de tu vida si te pones a su disposición. Entonces, ¿qué puerta te ha abierto él? Así que no te quedes en tu zona de confort. Esos otros discípulos nunca experimentaron el poder de Dios como lo hizo Pedro, y yo quiero experimentar ese tipo de poder. Quiero caminar sobre el agua, no me conformo con solo sentarme en la barca con todos los demás. Entonces, ¿oyen lo que el Espíritu está diciendo? El principio, y esto me encanta, es que Dios se siente atraído por la debilidad. ¿Sabían eso? La incapacidad y la debilidad pueden llevar a una dependencia total de Él, y Él puede usar a alguien que depende de Él. Creo que tú y yo solo tenemos que asegurarnos de que nuestra debilidad e insuficiencia no se traduzcan en desobediencia, porque decimos que no podemos hacer eso. Después de 50 años, ahora yo sé por experiencia que yo no puedo hacer esto. Lo sé por experiencia, soy demasiado débil. Lo sé por experiencia, soy totalmente incapaz para algunas de estas puertas por las que he entrado, pero he aprendido por experiencia que si me pongo a su disposición, Él hará en mí y a través de mí lo que yo no puedo hacer sola. Y ese es el gozo, ese es el descubrimiento del poder de Dios en tu vida. Así que no te conformes con quedarte en la barca. No te conformes con solo calentar un banco. Sal y descubre. Experimenta a Dios por quien Él es. Amén. Así que la promesa, de hecho, les daré la advertencia. En el versículo 11, Él dice, vengo pronto. Y ese es todo otro mensaje. Pero creo que Él vendrá muy pronto. La noche se acerca. Y puede que llegue a esta ciudad. Ruego que no sea así, pero las cosas se ponen difíciles en la ciudad, en todas partes, en realidad, y el tiempo es corto. Él viene pronto. Viene la noche cuando nadie puede trabajar, así que experimenta el gozo en el tiempo que queda, lo que significa servirle con todo tu corazón. Así que la promesa en el versículo 12, Él dijo que me haría como una columna fuerte del templo de mi Dios. Y creo que eso significa que cuando dependo de Él y Él me llena y actúa a través de mí, la gente ni sabrá lo débil e incapaz que soy. Para ellos pareceré una columna fuerte. Y cuando das un paso así, la gente te verán como una columna fuerte en el templo de tu Dios, justo en la presencia de Dios. Y verán tu fuerza y tu autoridad, tu confianza y tu valentía, tu amor por Él que lo trasciende todo, tu fe en su palabra, el hecho de que seas puro, sin inmoralidad en tu vida, que seas valiente, que no tengas miedo y que, aunque la gente te ataque, sigas adelante y exaltes el nombre de Jesús. ¿Oyen lo que el Espíritu está diciendo?
Creo que la obstrucción sería la timidez, el simple miedo a entrar por esa puerta abierta. Filadelfia estaba escuchando. Todavía hoy hay una iglesia cristiana en esa ciudad. La última iglesia, solo mencionaré esto, la Odisea. La Odisea era una iglesia que tal vez podría ser como esta, o una de las de Park Avenue, o ya saben, estaba en una gran ciudad. Eran prósperos, eran líderes. Eran ejecutivos de negocios, lo tenían todo bajo control. Y Jesús se acercó a ellos, no vio nada por lo que elogiarlos, ni una sola cosa, y dijo que eran tibios. Quería vomitarlos de su boca, le causaron malestar, y creo que esa tibieza podría ser solo eso. No les importaba a él, ni el evangelio, ni un mundo perdido y moribundo. Solo se preocupaban por sí mismos, pero creo que significa que eran totalmente inútiles para él. Y eran inútiles, y esta es la obstrucción. Era el orgullo, la soberbia. Ellos no creían que necesitaran un salvador. No se creían pecadores, pensaban, soy mejor que esa persona, no soy tan malo como aquella. Estoy bien, merezco ir al cielo. Dios me dejará entrar. No tenían idea de que eran miserables, pobres, ciegos y desnudos, dijo Jesús. Entonces en el versículo 19 me encanta esto porque dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Jesús amaba a los orgullosos laodicenses. Y si hay alguien aquí, alguien viendo por internet, y tu orgullo te ha alejado de la cruz, nunca te has humillado ni has confesado que eres un pecador, nunca le has pedido perdón por tu pecado, creyendo que Jesús murió por ti. Si nadie más necesitaba un Salvador, tú sí, y nunca has venido a la cruz así, ni te has humillado. Aceptado a Jesús como Salvador porque no crees que lo necesites. Tú eres bueno, eres amable, eres compasivo. Ayudas a los demás, vienes a la iglesia, te llamas cristiano. Así que, ya sabes, simplemente así eran los laodicenses. En el versículo 20, Jesús dice ese famoso verso que usamos en la formación para el evangelismo, pero en realidad fue dirigido a la iglesia. Fue dado a personas que se llamaban cristianas y que pensaban que estaban bien. Y él dijo, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Él estaba fuera de esa iglesia llamando para que lo dejaran entrar. Así que hay alguien aquí, Él está llamando a tu puerta esta noche y la esclavitud bajo la que estás es esa esclavitud de la culpa, la esclavitud del pecado. Cantamos sobre la libertad, pero si fueras honesto, no la estás experimentando porque nunca te has humillado. Ven a la cruz, escúchame. El principio es este, oigan al Espíritu. Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. No hay otra opción. La religión no es suficiente. De hecho, creo que la religión estorba. Jesús no te está ofreciendo una religión, te ofrece una relación personal con Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Lo invitas a entrar, tienes comunión con Él, tienes una relación personal con Él. Entonces, ¿oyes lo que el Espíritu está diciendo? La iglesia de la Odisea no lo hizo, por eso solo hay ruinas allí, puedes caminar por ellas. Así que esta noche quieres avanzar y creo que Dios está aquí mismo deseando ayudarte a lograrlo, sean cuales sean las cadenas, sea cual sea la esclavitud, pero tú tienes que hacer tu parte y yo tengo que hacer la mía. Tenemos que ser lo suficientemente valientes para mirar en nuestros corazones y ver lo que Dios ve. Y lo sé porque Él me ha llevado por un tiempo de arrepentimiento que fue tan espiritualmente doloroso. Él veía cosas que yo no veía hasta que me las reveló por su palabra. Deja que Él examine tu corazón. Eso es lo que el rey David pidió en el Salmo 139. Oró, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, ve si hay en mí camino malo. Y si lo hay, guíame en el camino eterno. Pídele a Dios que examine tu corazón. Tal vez sea una de estas obstrucciones que hubo en estas iglesias. La iglesia de Éfeso, solo un negocio. Tu trabajo desplazó tu adoración. Has perdido tu primer amor. ¿Se lo dirías esta noche? Que lo quieres de vuelta. Búscalo con todo tu corazón. La iglesia de Esmirna, solo temor.
miedo de compartir el evangelio, porque la última vez que lo hiciste te atacaron. La iglesia de Pérgamo pensaban que ya habían madurado en la palabra de Dios. Ya no necesitaban acercarse a ella como un niño sencillo, por fe. Pon la palabra de Dios de nuevo en tu vida. Oh, Él te ama y te hablará a través de ella. La iglesia de Tiatira, el pecado en particular, la inmoralidad, que esta sea la noche en que digas no. Ya no te dejes llevar por eso. Déjalo, córtalo ya. Jesús dijo que sería mejor si te cortaras la mano si te hiciera pecar o te sacaras los ojos. Y no lo decía físicamente, sino que simplemente tienes que cortarlo. Busca ayuda si la necesitas. Alguien con quien orar. La gente orará contigo esta noche sobre eso. Y también la iglesia de Sardis. ¿Cómo está tu vida de oración? Pasa tiempo con Él. Me encantó lo que decía el líder de la alabanza. Cuando sus hijitos venían en la noche y Él entraba y ellos corrían y decían, oh, papi, ya estás en casa. Saben, eso es lo que la oración es. Es solo pasar tiempo con un Padre Celestial que te ama y quiere abrazarte fuerte, atraerte cerca de su corazón. La iglesia de Filadelfia, ¿te ha abierto Él una puerta? Quita la obstrucción de la timidez y simplemente entra por esa puerta abierta. Puedo dar testimonio. Lo que hay al otro lado, como compartió Amy, será el gran avance. Podrá cambiar tu vida. La iglesia de la Odisea, el orgullo. No dejes que el orgullo te aleje de la cruz. Así que podemos seguir, ¿verdad? Egoísmo, crueldad, falta de perdón, amargura. Solo oro para que el Espíritu pueda susurrar a tu corazón cuál es la obstrucción y que esta noche lo confieses, lo nombres por lo que es, le pidas a Dios que te limpie de ello, que te llene de su Espíritu y te envíe como alguien que es libre para vivir su vida para Él sin reservas. Oren conmigo, por favor. Así que simplemente en la quietud de este momento, si hay alguien aquí o viendo la transmisión en vivo y nunca has venido a la cruz, por favor no dejes este hermoso santuario, este teatro. No se vayan, apaguen su computadora o lo que sea que estén viendo, pero no hasta que se aseguren de ser salvos, de haber nacido de nuevo. Esta es su noche. Hoy es el día de salvación. No lo pospongas, quizá no tengas otra oportunidad. Si el Espíritu te mueve, no te resistas, pues tu corazón se endurecerá y puede que nunca puedas volver. Así que esta noche solo hagan una oración sencilla, algo como esto. Querido Dios, confieso que la obstrucción en mi corazón es el orgullo. Simplemente no creí que necesitaba nacer de nuevo. Incredulidad, no creía que realmente hubieras muerto por mí. Ignorancia, sea lo que sea, Dios, te confieso que soy un pecador y me arrepiento de todo corazón y estoy dispuesto a alejarme definitivamente de mi pecado. Realmente necesito de tu ayuda. Pero esta noche quiero decir y reconocer, confieso que creo que Jesús murió en la cruz por mí. Que Él fue tu sacrificio para expiar mi pecado. Así que te pido ahora mismo, ¿podrías lavarme y limpiarme con su sangre? Purifícame, Señor. Oh, perdona todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Oh, yo deseo ser libre de esta carga de culpa. Recuerdos del pecado, abuso, lo que me hicieron, lo que yo hice a otros. Oh Dios, lo confieso y te pido perdón, límpiame. Y creo que Jesús resucitó de entre los muertos para darme la vida eterna. Y en este momento recibo la vida eterna que Él ofrece, que sé que no es solo el cielo al morir, sino esa relación de amor personal e íntima contigo aquí y ahora. Así que abro mi corazón e invito a Jesús a venir a vivir dentro de mí, en la persona del Espíritu Santo. Me rindo ante Él. De hoy en adelante elijo seguirlo en cada paso, cada día de mi vida, hasta llegar al cielo. Oh, escúchenme, si hacen una oración como esa, Él los ha escuchado. Los ángeles en el cielo se regocijan. Bienvenidos a la familia de Dios. Cuéntenle a alguien de este equipo lo que han hecho. Háganselo saber a alguien, que alguien sepa la decisión que tomaron.
Eso ayudará a sellarlo en su corazón. Y para el resto de nosotros, Señor Jesús, oh cuánto ruego que trates con nosotros esta noche, que no lo pospongamos. Que ya sea en este teatro o al volver a casa y arrodillarnos junto a la cama, te pidamos que examines nuestros corazones. ¿Cuál es la obstrucción? ¿Qué nos impide experimentar la libertad por la que moriste y resucitaste para darnos? Queremos un gran avance. No queremos vivir simplemente una vida mecánica y superficial. Queremos vivir la aventura de vivir plenamente para ti. Así que oramos esto, pido esto por esta iglesia, Señor. Sé que los has puesto como un faro en esta ciudad muy oscura. Te doy las gracias por ellos. Y Señor, lo que va a impactar a la ciudad es cuando cada miembro de esta iglesia esté lleno de tu espíritu, vivo en tu espíritu, entrando por esas puertas abiertas y llevando el mensaje del evangelio al mundo por donde pasen. Entonces, Señor, queremos servirte, vivir para ti y darte gloria en el poco tiempo que nos queda. Por eso te pedimos que selles esto en nuestros corazones. Úsalo, Señor. Ayúdanos a experimentar la libertad que deseas para nosotros. Danos la victoria esta noche, te lo pedimos, y pido esto en el nombre de aquel que es mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén.